Apocalipsis nos va a tomar cerca de 100 semanas, quizás más, analizar Apocalipsis. Quizás el Señor viene por su iglesia antes de que terminemos el Apocalipsis. Esperemos que así sea. Esperemos que así sea. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Vaya a sus Biblias. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Y hoy solo vamos a estudiar los primeros 3 versículos. Por eso le digo que va a ser una serie de enseñanzas bastante profunda, bastante extensa, de la cual usted no puede perder el hilo, por 2 razones. Yo no repito ninguna enseñanza. Y número 2, es la mejor manera en que usted puede mantener el hilo narrativo que va a tener el texto apocalíptico. Apocalipsis es uno de los libros, o quizás el libro más difícil de todo el canon de la Biblia, por su complejidad simbólica, por el uso de hebraísmos, por la manera en que está traducido al castellano del griego original. Entonces hay una serie de dificultades hermenéuticas o de interpretación que el estudioso del libro debe sortear o debe aprender a derribar para poder estudiar correctamente y extraer del Apocalipsis la revelación verdadera que hay en él. Pero vaya entonces conmigo, Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La unidad que tiene la Biblia como palabra inspirada por Dios es asombrosa. Realmente cuando usted analiza un simple análisis superficial de lo que es el Génesis, que también lo estudiamos aquí, y el Apocalipsis, usted va a poder encontrar algunas diferencias de índole básico y racional. La primera de ellas, el Génesis es el libro de los comienzos, el Apocalipsis es el libro de los finales. El segundo, Génesis nos narra la creación de todas las cosas, Apocalipsis nos narra el fin de todas las cosas. En Génesis usted encuentra el inicio del gobierno del hombre aquí en la tierra. En el Apocalipsis usted verá el gobierno del hombre perfecto, el Hijo de Dios aquí en la tierra. En el Génesis usted ve el pecado, en el Apocalipsis ve la victoria final sobre el pecado. Génesis capítulo 50, versículo 26, si no me equivoco, termina en un ataúd. Pero Apocalipsis 22, versículo 5, termina en vida eterna. Entonces hay una serie de contrastes específicos que usted puede ver desde que empieza la Biblia. En el Génesis, como bien lo denominan los hebreos, el Bereshit, que significa en el principio, y Apocalipsis, que en realidad la palabra griega significa revelación, y cómo nos va a dar la revelación de los últimos eventos y de las últimas cosas aquí en la tierra. Entonces, una serie de contrastes encontramos cuando usted analiza a una simple vista cuál es el mensaje bíblico acerca de las cosas, y es que todo tendrá un fin. Lo único que no tiene un fin es lo que tenga su fe o su fundamento sobre lo inamovible. Entonces, bajo esa perspectiva, el Apocalipsis debe motivar al cristiano a estudiar y a encontrar en él las revelaciones y las verdades que cimienten su fe, no que le traigan temor. El mundo que tema, mas el cristiano no debe temer a estudiar el Apocalipsis. Otra gran mentira que se encuentra acerca del Apocalipsis es: no lo estudie porque lo va a confundir, porque usted no tiene ni la madurez, ni la capacidad, ni el entendimiento para poder entender Apocalipsis. Algo muy importante a estudiar Apocalipsis es que no es distinto a ningún otro libro de la Biblia en cuanto a que es la revelación de Dios. Y al ser revelación de Dios, le es dada al cristianismo entenderlo por medio del Espíritu Santo. Ahora, implica un trabajo superior quizás al que usted necesite para estudiar algún otro libro de género narrativo. Mas eso no quiere decir que la revelación o el estudio del libro de Apocalipsis esté velado o vetado para cualquiera de nosotros. Algo muy importante cuando usted estudia a simple vista el libro del Apocalipsis es que puede encontrar muchísimas doctrinas bíblicas en él. Número 1, encuentra la doctrina de Dios, como la unidad trina que es. Luego puede encontrar la justicia de Dios, la santidad de Dios, la manera que tiene Dios de tratar con el mundo. Puede encontrar también la doctrina de los ángeles. Usted puede encontrar muchísimos ángeles de diferentes tipologías en el Apocalipsis.
Puede encontrar la doctrina de la iglesia, se encuentra también en Apocalipsis. Escatología, por supuesto, escatología es el estudio o la doctrina que estudia las cosas por venir. Pero más importante que todas estas cosas, el Apocalipsis es un libro que tiene la doctrina que se denomina en teología cristología, que es el estudio o la doctrina de la persona de Cristo inmersa en el Apocalipsis. Aquí usted va a entender por qué usted no tiene que tener temor cuando estudia el Apocalipsis, porque el Apocalipsis refleja la persona de Cristo glorificado. Y la persona de Cristo glorificado debe ser los lentes con los que todo estudioso de la Biblia considere leer no solo el Génesis, no solo el Apocalipsis, sino los otros 65 libros de la Biblia. Porque toda la Biblia es cristocentrista. Entonces, como usted puede ver, el Apocalipsis tiene mucho más que decir que solamente escatología. Con esto no pretendo decir que un estudio correcto del Apocalipsis no implique o no lleve a la persona a conocer lo que es escatología y aplicar correctamente la escatología a la interpretación del Apocalipsis. Pero cuando usted lee o entiende todo esto, se dará cuenta de que el Apocalipsis es más que solo eso. Porque hay personas que cuando se les dice vamos a estudiar el Apocalipsis, se les despierta un morbo por las cosas futuristas. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? ¿Cuáles son las señales de que se va a acabar el mundo? ¿Cuándo va a ser el rapto de la iglesia? ¿Quién es el anticristo? La realidad de la Biblia es que Dios nunca nos mandó a saber o a buscar al anticristo, nos mandó a buscar a Cristo. Así es. Entonces, ese tipo de morbo, ese tipo de yo quiero saber lo que va a pasar, no va a ser alimentado en este lugar. Se va a hablar de escatología más desde la perspectiva de la Biblia. Aquí nadie se le va a decir, ay, es que ya ahorita viene el rapto, es que ya ahorita usted va a hacer, o Cristo va a venir. En realidad, lo que se va a hablar aquí es lo que el Apocalipsis, desde la perspectiva y de la correcta interpretación del Apocalipsis, nos va a dar a entender. Por muchísimo tiempo se ha hablado de que la predicación debe ser cristocentrista. Y estamos totalmente de acuerdo con esta aseveración. La predicación debe ser cristocentrista. Lo que no entiende el cristianismo hoy en día, que una predicación cristocentrista no es precisamente mencionar o hablar de Cristo. Una predicación cristocentrista es mucho más que eso, porque cualquiera puede mencionar a Cristo. Cualquiera puede hablar algo acerca de Cristo, tener un conocimiento superfluo acerca de quién es Cristo. Mas una prédica cristocentrista lo que busca es exaltar las cualidades de Cristo glorificado. No un Cristo histórico, no el Cristo de la cruz, sino el Cristo triunfante sobre la muerte y que reina y gobierna por los siglos a la diestra del Padre. Eso es una prédica cristocentrista. Entonces, no podemos confundir una cosa con la otra. La prédica cristocentrista está centrado en la naturaleza divina y salvadora del Señor Jesucristo. Y eso, desde el principio hasta el final del Apocalipsis, lo va a encontrar. Ahora bien, ¿qué me está diciendo el Apocalipsis en el primer versículo? Vamos a releer el primer versículo. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Como usted puede ver aquí, hay mucha información. En un solo versículo hay muchísima información. Usted podrá destacar la palabra revelación. No es cualquier revelación, es revelación de Jesucristo. Podrá destacar la palabra manifestar, podrá destacar la palabra siervos, podrá destacar que esto va a suceder pronto. La palabra declaró, que muchísimas veces hemos hablado aquí acerca de lo que es declarar, y esos pseudo pastores o pseudo apóstoles, pseudo profetas que andan declarando y diciendo yo declaro y yo declaro esto que está sucediendo acá, solo lo puede declarar Dios. Solo Dios tiene autoridad espiritual y entera naturaleza divina para declarar. Entonces,
Esa es una palabra importante que usted subrayaría. Declaró que la envió por medio de un ángel a Juan. Entonces hay muchísima información que vamos a proceder a estudiar en esto, ¿verdad? Existen varios elementos contenidos en el versículo. Uno de ellos, y que es necesario analizar de una manera individual, es la frase, la revelación de Jesucristo. Lo primero que nos introduce es esa frase, la revelación de Jesucristo. Es importante observar que en el texto griego el artículo la no existe. Cuando usted lee directamente del griego, y no le estoy diciendo que usted deba hacerlo porque probablemente usted no conozca el griego, pero cuando se lee el texto desde el texto griego, lo que dice es revelación de Jesucristo. Ahora bien, ¿cuál es el título que inicia esta sección en Apocalipsis capítulo 1? Es la revelación de Jesucristo. Entonces, Apocalipsis, se lo decía en un principio de la palabra griega apocalipsus, que significa revelación. Así pues, se traduce correctamente revelación de Jesucristo. Lo importante aquí decir es que si tuviéramos que traducir literalmente lo que dice el griego es apocalipsis de Jesucristo. Es lo que dice el griego y de esa manera lo establece. Este es el apocalipsis de Jesucristo. Esta es la revelación, y aquí se analiza por lo menos dos variables que pueda tener esta frase. Y estas dos variables es que esta puede ser la revelación de la persona de Jesucristo acerca de las cosas que han de suceder pronto, o es la revelación por medio de Jesucristo de las cosas que han de suceder pronto. Entonces, esto es muy relevante porque personalmente yo creo que significa ambas, armónicamente con lo que la Biblia me dice que es por Cristo y a través de Cristo que son hechas y posibles todas las cosas. Así que lo que tenemos que entender a partir de ahora y desde ya y desde el inicio, para que usted no confunda las cosas que vamos a seguir hablando a partir de aquí a las próximas 99 prédicas que nos toque del Apocalipsis, es que el tema central se está basado sobre la revelación de la persona de quién es Jesucristo, y que el mensaje es originado en la persona de Jesucristo. ¿Ven la diferencia de una prédica cristocentrista? Que esa prédica muestra o revela a la persona de Jesucristo y está centrado su origen o su procedencia en la persona de Jesucristo. Ok, esto es muy importante porque la palabra apocalipsis en el griego original significa revelar, mostrar, descubrir o poner a la vista algo que estaba oculto. Entonces, eso es apocalipsis, es literalmente poner a la vista de las personas algo que estaba oculto. Aquí hay una situación porque hay varias escuelas de interpretación que analizan la información del Apocalipsis desde una perspectiva teológica. Disculpen. Desde una perspectiva teológica hay varias escuelas. No las vamos a analizar todas porque esto no es un estudio bíblico, esto es una predicación. En un estudio bíblico tendríamos que estudiar la escuela histórica, la escuela cultural, la escuela simbólica, y es en la simbólica en donde quiero detenerme un momento, porque la escuela simbólica trata de darle una interpretación a cada símbolo o cada figura literaria empleada en el Apocalipsis. Pero cuando usted trata de darle un significado a un símbolo, usted automáticamente está diciendo que ese mensaje está escondido. Y este mensaje, según lo que leemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, no está escondido, está revelado. Entonces, estuvo escondido ciertamente, mas ahora está revelado. ¿Qué es lo que dicen algunos? Que en realidad la guitarra no significa la guitarra, tiene una simbología distinta. Eso, en vez de explicarme que es una guitarra, lo que me está haciendo es ocultar el significado de la guitarra. Eso hace la escuela de interpretación simbólica. Lo que pretende el Apocalipsis no es esconder la verdad, sino traerla a la luz. ¿A través de qué? De la persona de Jesucristo. El Apocalipsis no está pretendiendo esconder nada, es todo lo contrario. Y como es todo lo contrario, tenemos que entender esta revelación
Dios nos la está dando por algo y para algo que es útil o fue útil para la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, y que es útil y aplicable a la iglesia de Jesucristo en estos días. Ok, continúa diciendo el versículo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Aquí tenemos otra vez que detenernos porque hay muchísima información. Ok, si es la revelación de Jesucristo, ¿cómo es que Dios se la dio? Se preguntarán algunos. Parece ser una contradicción. Bueno, o es la revelación de Dios o es la revelación de la persona de Jesucristo. Esta pregunta se la hace una persona que es observador superficial del texto y que ignora la verdad general acerca de la deidad en la Biblia. Acerca de la revelación que la deidad o la figura de Dios es una figura trina. Y entonces, al entender una figura trina, entendemos a Dios el Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Entonces, Dios el Padre es la en última instancia, es el responsable de la revelación que Jesucristo ha de entregar a un ángel y que este ángel a su vez se la ha de entregar a Juan. Entonces, aquí es cuando nosotros tenemos que entender, esto no es un proceso contradictorio, más bien nos revela cómo funciona en unidad. Les dije que una de las doctrinas claras del Apocalipsis es la teología de Dios como tal. Entonces, aquí lo que nos va a mostrar es claramente cómo trabaja en unidad la persona de Cristo con el Padre. El mensaje bíblico nunca puede ser contradictorio. Esto es muy importante. Le parece contradictorio, perdónme la expresión, a la mente ignorante, pero a la mente que ha estudiado, que conoce y que le ha sido revelada la verdad acerca de la naturaleza divina, pues entiende perfectamente que no hay confusión en esto. Vean lo que quiero decirles con esto. Jesús es el Verbo encarnado. Manifiesta en plenitud absoluta y suprema a Dios mismo. Eso es lo que nos dice la Biblia acerca de Jesús. Él es el Verbo encarnado que manifiesta en plenitud absoluta quién es Dios. En su naturaleza divina, nada hay en la mente del Padre que no conozca al Hijo. Ninguna cosa puede haber secreta en Dios para quien es el Verbo de Dios. ¿Me entiende lo que trato de decirle? Sería una contradicción que Dios esté hablando y que Jesús no sepa absolutamente nada de lo que Dios está diciendo. Ahí sería una contradicción, no una contradicción que sea la revelación de Jesucristo que Dios se la dio. Y esto es muy importante porque Dios se expresa en su Hijo, vea, tal y como nos lo muestra Mateo capítulo 11 versículo 27. Vaya a su Biblia a Mateo 11 versículo 27. No es una contradicción. Es la manera en cómo nada hay secreto de la voluntad del Padre para con el Hijo. Y nos dice la Escritura en Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Esto es Jesús hablando. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces hay una unidad y una coherencia perfecta en lo que me está hablando la Escritura. Esta es la revelación de la persona de Jesucristo, en origen de la persona de Jesucristo, dada a Jesucristo por el Padre, según lo que la misma Biblia expresa. Entonces, la revelación de Jesucristo es para, según continúa diciendo la Escritura, manifestar a sus siervos. Manifestar a sus siervos significa, la palabra manifestar en el original significa mostrar o hacer ver. Es el mismo vocablo usado en Juan capítulo 14 versículo 8. Vaya a Juan 14, 8. En las mismas palabras del mismo escritor de Apocalipsis, el apóstol Juan. Y el apóstol Juan dice en Juan 14, 8 acerca de las palabras de otro discípulo llamado Felipe, que le dice al Señor Jesucristo, muéstranos el Padre y nos basta. Entonces, esta palabra muéstranos es el equivalente a la que se utiliza aquí en Apocalipsis de manifestar. Esto es, enséñanos, muéstranos, haznos ver.
Dios tiene el propósito de poner de manifiesto anticipadamente las cosas que Él va a llevar a cabo en un momento determinado de la existencia humana. Entonces Dios quiere manifestar lo que va a hacer, pero ¿a quién se lo va a manifestar? Es la pregunta del $1.000.000. Porque usted trate, vea, váyase y párese, no vamos a decir en cualquier ambiente, en un entorno universitario, en donde hay personas que cultivan el intelecto, y hay personas que estudian y que ya han avanzado en cierto nivel intelectual, y trate de explicarle estas cosas y se quedan viendo para el techo. No entienden. ¿Por qué? Porque el mensaje bíblico o la enseñanza bíblica no está siendo mostrada, no está siendo manifestada a cualquiera. ¿Qué dice la Escritura? ¿A quién va a ser manifestada? A sus siervos. ¿Por qué a sus siervos? ¿Alguna pregunta, alguna idea? ¿Por qué Dios va a manifestar la revelación de la persona de Jesucristo, que sale de Jesucristo por consejo del Padre, no a cualquiera? Porque se la quiere mostrar o hacer ver a quién. ¿A quién va dirigida el Apocalipsis? Va a 7 iglesias en específico. 7 iglesias en específico. El mensaje de Apocalipsis no es para el mundo, es para la iglesia. Pero la iglesia está muy cómoda, sentada, escuchando cualquier tontería de índole psicológico, menos estudiar las cosas que pronto van a acontecer. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se lo manifiesta a sus siervos? ¿Qué es un siervo según la Biblia? Un siervo según la Biblia es un esclavo. Así de sencillo, así de duro, así de fuerte, es un esclavo. Es un esclavo de Cristo, porque antes era un esclavo del pecado. Mas Cristo viene y en la cruz paga la deuda, el precio de lo que significaba el pecado, que era la muerte. Cristo murió, mas resucitó, y al resucitar trajo consigo vida. Por medio de su resurrección, nosotros tenemos vida. Esa es la compra absoluta y total, la deuda cancelada. No solo la muerte, no solo el derramamiento de sangre. El derramamiento de sangre cumple el propósito de satisfacer la ira de Dios sobre el pecado de la humanidad. ¿Se da cuenta? Porque la gente venera, ha hecho un culto acerca de la cruz, mas no es solo la cruz, es la resurrección. Por eso el Apocalipsis me muestra no a un Cristo crucificado, sino a un Cristo resucitado, glorificado. Entonces se lo revela a sus siervos porque estas personas han sido compradas. Estas personas saben lo que es llamar a Jesucristo no solo Salvador, sino también Señor. Entonces esta revelación no es a cualquiera, es exclusivamente a sus siervos. ¿Por qué un siervo? Porque Dios espera que los siervos obedezcan. Porque un siervo obedece, un siervo no se pone a cuestionar, mira, ve a tal lugar. No, es que no se pone a cuestionar las palabras de su Señor. Si el Señor dice, el siervo hace. Es la razón del por qué la revelación de las cosas que han de suceder pronto no es a todas las personas, es a las personas que están dispuestas a escuchar el mensaje y a ponerlo por obra. Y eso lo vamos a estudiar en el versículo 3, acerca de la única bienaventuranza que tiene el libro de Apocalipsis. La única bienaventuranza que tiene el libro de Apocalipsis. Si usted me pregunta, como cristiano, el libro de Apocalipsis es uno de los libros más hermosos de estudiar, porque me muestra a mí y a cada estudiante realmente dedicado de la Biblia, ¿qué son las cosas tan hermosas que le esperan? No hay ningún otro libro de la Biblia que me muestre la realidad de las cosas espirituales. Solamente el Apocalipsis me muestra la realidad del culto de adoración celestial que se lleva a cabo en el cielo a causa de, no del amor de Dios, a causa de su justicia.
Eso lo vamos a ver cuando estudiemos el capítulo 4 de Apocalipsis, la adoración celestial. ¿A causa de qué los miles de millones de ángeles adoran al Cordero? Por su justicia, por su dignidad. La dignidad, la justicia del Señor causa la adoración de las legiones de ángeles. Y ese mensaje, esa revelación nos es dada a nosotros por gracia. Entonces no hay que, como dicen, hay que miedo, es que el Apocalipsis es que se va a acabar el mundo y es que si va a pasar como en la película 2012. No se trata de eso. Y es que las profecías mayas y este montón de tonterías. Se trata de exaltar la figura de la persona de Cristo en gloria. Lo dice, se lo pone bien claro Juan antes de que usted se atreva a estudiar la palabra. Es como si le estuviera diciendo, al igual que Moisés, quítate las sandalias, porque lo que vas a estudiar aquí es santo. Y es santo porque la persona que va a ser revelada en tu estudio y la lectura del Apocalipsis es Cristo. El Rey de Gloria, bendito nuestro Señor. Vea qué increíble. Dice que los discípulos le hicieron una pregunta a Jesús. Quiero que avance un poquito conmigo. Dice, le va a manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, no le va a manifestar. Aquí tenemos que entender qué son esas cosas. ¿Qué son las cosas que Dios le va a manifestar a sus siervos? Esa pregunta ya se la habían hecho a Cristo. Vaya a Mateo 24, versículo 3. Ya le habían hecho esa pregunta. Siervos del Señor Jesucristo ya se la habían hecho. Y le preguntaron, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas qué? Cosas. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es una pregunta escatológica. Cualquiera que a mí me hable que aquí estaba referido al templo, la respuesta que Cristo le está dando nos asombra al entender que Cristo le responde con profecía. Cristo le responde con revelación acerca de cosas que iban a suceder pronto. ¿Cuáles son estas cosas? Si usted hace un estudio superficial de los versículos que continúan, el 4, el 5, el 6, el 7 de Mateo 24, usted se dará cuenta que Jesús les va a hablar acerca y primeramente de algo muy serio: apostasía. Apostasía. ¿Qué es apostasía? Es desviación de la verdad del Evangelio deliberadamente por predicación de falsa doctrina. Así de simple. Apostasía. El Señor les está diciendo, vendrán falsos cristos. Lo utiliza en plural. Y le dice, esto es, vendrán algunos que parecerán. La palabra Cristo significa ungidos. Vendrán algunos que parecerán ungidos. Y no les crean, porque es pura mentira. Apostasía, lo primero. Después le va a hablar acerca de guerras, de hambres, de pestes, de terremotos, persecución y tribulación. Todos esos elementos están presentes en el estudio del Apocalipsis. Y lo vamos a empezar a ver en Apocalipsis 6, cuando se empiecen a abrir los sellos. ¿Qué son los sellos? Vamos a avanzar un poquito sobre esto y no voy a meterme mucho, porque lo vamos a llegar dentro de unos 5 meses cuando lleguemos al capítulo 6. Pero esto es muy importante, porque usted se acuerda el mensaje, oh pueblo, usted se acuerda el mensaje que el ángel Gabriel, también había un ángel en el Antiguo Testamento y hay un ángel aquí en Apocalipsis dando un mensaje. El ángel Gabriel va a darle un mensaje a Daniel, porque Daniel ha estado orando y Dios ha escuchado la oración.
y había enviado al ángel Gabriel. Es ángel Gabriel, no arcángel. La Biblia nunca lo llamó arcángel. Arcángel, según la Biblia, solo menciona a uno. ¿Quién es? ¿Quién es? No. Miguel. Miguel. Y entonces, no equipare al mismo nivel. Gabriel es un ángel es un mensajero, alguien que lleva un mensaje que le es dado para ir a darlo. Y entonces viene Dios y le dice a Gabriel, ve y dale el mensaje a Daniel porque he aquí él está orando. Mas dice que el príncipe de Persia, eso no es lo que dice el hebreo dice el principado de Persia, no le permitía pasar. Esto es, había un principado espiritual de maldad que impedía que Gabriel llevara el mensaje a Daniel. Y tuvo que venir, ahí sí Dios envió al arcángel Miguel, y el arcángel Miguel es el arcángel más poderoso que existe en los cielos, según interpretación de la angeología, que es la doctrina que estudia los ángeles en la Biblia, es el capitán o el general de los ejércitos que guarda Israel. Entonces, este Miguel viene y le pega una majada a este principado y permite que Gabriel vaya a dar el mensaje. Gabriel le da el mensaje a Daniel, pero le dice acerca de algunas cosas específicas y puntuales, séllalas. Sella ese mensaje y no lo leas ni lo des a conocer, porque este mensaje está destinado a ser dado en otro momento. Mas en el capítulo 6, Juan llora porque dice, ¿quién hay digno de abrir el rollo con los sellos? Y solo fue hallado uno digno. Por eso Daniel no podía abrirlo, porque Daniel no era digno. Y no había ninguno en los cielos, ni ángeles, ni arcángeles, ni querubines, ni serafines, ni 24 ancianos. Nadie era digno, solo el Cordero. Y era digno no por santidad solamente, sino porque el Cordero pagó el precio. Y como pagó el precio, vemos a Jesús abriendo los sellos. Y cuando usted ve a Jesús abriendo los sellos, se da cuenta que es lo mismo que le había hablado y revelado a sus 12 íntimos en el Monte de los Olivos. ¿Cuáles cosas van a pasar? Bueno, pues va a pasar apostasía, va a pasar guerra, van a pasar hambre, van a pasar tribulación, persecución, van a ser tiempos difíciles. Entonces, esas cosas que nos van a revelar o que nos va a revelar el Apocalipsis son las cosas que nos dice la Escritura van a suceder pronto. Subraya esta palabra pronto porque es importante. En el griego la palabra pronto que utiliza Juan es takei. Takei, que es la palabra que se utiliza y que se latinizó para el instrumento que mide la velocidad en los vehículos, un tacómetro. Entonces, lo que nos está diciendo aquí con el empleo de la palabra pronto, quizás no está ligada a la idea de prontitud como de velocidad. Estas cosas van a pasar de una manera vertiginosa y rápida, prácticamente una tras otra. Es lo que nos está diciendo el Apocalipsis, nos está diciendo, no se ocupen acerca de, uy, es que ya va a pasar, uy, es que va a suceder a la vuelta de la esquina, uy, es que me quedan 5 minutos. No se trata de prontitud, sino de velocidad. De la misma manera que cuando usted quiere ir rápido, aprieta el acelerador para ir más rápido, el carro se va a revolucionar más, el motor se va a forzar más y por ende usted va a viajar a mayor velocidad. Lo que está diciendo acá es que estas cosas, vendrá un momento en donde Dios apriete el acelerador profético y todas estas cosas van a empezar a suceder una tras otra. Si usted me pregunta a mí, yo estoy asustado acerca de la realización de todas estas cosas con una velocidad vertiginosa en nuestro contexto social. ¿Hay apostasía? No hay apostasía. Por todos lados se levanta un falso profeta, un falso Cristo, un pseudo apóstol, alguien que empieza a hablar alguna barbaridad. Hay guerras, por supuesto que hay guerras. ¿Qué hizo Putin con Ucrania y la península de Crimea? ¿Qué está pasando en Israel hoy? ¿Acaso está leyendo las noticias? Están bombardeando de un lado a otro. Ya hay guerra en Israel. ¿Se acuerda lo que les enseñamos a los chicos del discipulado? No les enseñamos a todos acerca de las lunas de sangre.
Israel va a estar en guerra. En este año se les dijo antes de que empezara todo el conflicto, Israel va a estar en guerra, y hoy en día Israel está en guerra. Y a este conflicto se van a ir sumando cada vez más potencias de índole militar. Hay hambre, claro que hay hambre. China es un elemento en la ecuación que está haciendo que se agoten los suministros alimenticios. Mas no solo eso, hay una crisis económica que empezó en las Torres Gemelas que no se ha terminado y no se va a terminar. Pestes, rumores de pandemias, de enfermedades virales. África está siendo azotada por nadie puede tener el ébola. Aquí estamos lidiando, no hemos salido del dengue, ya estamos ligando con este otro mosquito, chikungunya, hasta que cuesta pronunciarlo. Por todos lados ya se están presentando estas situaciones, y cuando usted dice, es que es una tras otra, el mundo está confundido. Usted habla con las personas del mundo y están asustadas, dice, es que es una cosa tras otra, ellos no lo entienden, mas nosotros sí, porque nos es manifestada, porque somos sus siervos. Amén. Qué increíble. Gloria a Dios. El mundo no lo entiende, el mundo está confundido, mas nosotros estamos, como dice la Escritura, confiados, con nuestros pies sobre la roca. Porque usted tiene un conocimiento acerca de algo que ellos desconocen, y es que usted y yo, dentro de muy poco, nos vamos de aquí. Amén. Gloria a Dios. Las cosas que han de suceder pronto, con una velocidad vertiginosa. Pero nos continúa diciendo el versículo 1, y la declaró, subraya esa palabra, y la declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Vamos a mirar otra vez con lupa lo que nos está diciendo acá. La palabra declarar es del griego esemanein, que viene de una raíz de seimanon, que esta raíz significa señal. Entonces lo que le está diciendo es que les va a hablar por medio de señales. Y cuando usted lee el libro de Apocalipsis, usted se da cuenta, pues me está hablando con bastantes señales. Entonces, ven cómo Dios empieza a aclarar el panorama desde el puro inicio de Apocalipsis, como quien dice, para que si usted de verdad quiere disfrutar de la bienaventuranza del versículo 3, pues esté sobreavisado las dificultades interpretativas con las que se va a topar. El problema del cristiano es la mediocridad que muchas veces tiene para leer la Escritura. Se encuentra la primera dificultad interpretativa y dice, muy difícil, y cierra la Biblia. Mas si quieres la bienaventuranza, vas a tener que avanzar más acerca de las dificultades interpretativas que se van a presentar en el Apocalipsis. Y aquí lo vamos a estudiar con calma, pero no se vale que usted diga, David me lo explica. Porque la bienaventuranza no es solo para el que lee, sino para los que oyen también. Y ahora vamos a entrar en ese punto. Pero antes vamos a entender un poquito más acerca de lo que nos está diciendo el versículo 1, porque dice, la declaró, o sea, por medio de señales, enviándola por medio de un ángel a su siervo. Ahora bien, por medio de señales, y aquí quiero otra vez volver a traer a colación lo de la escuela simbólica, de interpretación simbólica, porque es muy fácil empezar a buscar en el Apocalipsis y decir, es que a mí me parece que la bestia son las mismas bestias que estaban en el desierto cuando Jesús fue tentado, y eso me dice que es muy fácil tomar de interpretación personal el Apocalipsis. Mas, ¿es lo correcto? El Apocalipsis debe ser tomado con una correcta hermenéutica normal, contextual, gramatical y, muy importante, histórica. Eso le van a dar suficientes elementos cuando usted lee algo que está en lenguaje figurado. Usted va a poder entenderlo y no aislar cada figura, sino entender cada figura dentro de la idea general que ella tiene dentro del contexto del libro. Entonces,
Claro que hay mucho trabajo que hacer al estudiar un libro como Apocalipsis, mas nos vamos a detener porque cuando llegue la bestia de 10 cuernos no voy a entender nada, entonces voy a cerrar la Biblia. ¡No! Es una invitación a, como dice, matar la ignorancia y decir, voy a ir más allá y a un nivel más allá, y Dios quiere y lo dio a manifestar y lo reveló a nosotros por medio de señales para desafiar al cristiano que verdaderamente quiere conocer y entender cuál es el destino final de todas las cosas. No es un libro para perezosos. Pero nos continúa diciendo, dice, se la envió por medio de un ángel. Se lo decía anteriormente, personalmente creo yo que este ángel es Gabriel. No veo por qué debería ser otro. No tengo fundamento bíblico para asentarlo, mas yo, David Navarro, creo que es el mismo ángel, con el mismo mensaje que le fue dado para llevar a Daniel. Y ahora aquí algunas personas dirán, pero es que es muy burocrático. Imagínense que es la revelación que Dios le da de Jesucristo y acerca de Jesucristo, y Jesucristo se la da a un ángel, y ese ángel se la da a Juan, y Juan se la da a las iglesias, y dice, no, es como demasiados pasos, pero no es el trabajo exegético de este estudio juzgar las maneras y las formas que Dios tiene de tratar con el ser humano. Hay un precedente, lo hizo así con Daniel, no descendió él mismo a darle el mensaje a Daniel, se lo envió por medio de un ángel. Puede estar ligado a la seriedad del mensaje, pero cuando usted estudia Apocalipsis, todo el libro se dará cuenta que a Juan no solo le habló este ángel. En ocasiones le hablaron algunos de los 24 ancianos, en ocasiones fue una voz que era la voz del Espíritu, en ocasiones era el mismo Jesús hablándole, cuando le dice yo soy el alfa y la omega, esa no fue la voz del ángel, es la voz de Cristo. Y en ocasiones sí es el ángel. Entonces no nos corresponde a nosotros juzgar las maneras que Dios tiene de tratar. Pero está tratando en este momento con Juan de esta manera. Y lo que entendemos de esto es que este ángel introduce a Juan al mensaje o a la revelación que está por acontecer y por suceder. Entonces, con esto cerramos la primera media hora de predicación. Versículo 1. Versículo 1. Y ahora vamos al versículo 2. Que el versículo 2... Si el versículo 1 era la revelación de la persona de Jesucristo, el versículo 2 nos va a mostrar la misión del siervo receptor del mensaje. ¿Y qué dice el versículo 2? Dice, esta revelación que Dios dio por medio de la persona de Jesucristo y de la persona de Jesucristo, y se la dio a un ángel para que el ángel se la diera a su siervo Juan. ¿Qué dice que ha hecho Juan? Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios, número 1, y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Aquí hay que decirlo claro, el texto hebreo no tiene la última conjunción y. Quiere decir que el versículo 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Quítele ese i, porque ese i no es del texto original, dice de todas las cosas que ha visto. Lo que quiere decir es que Juan va a dar testimonio acerca de dos aspectos específicos a causa de que los ha visto. Él va a dar testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo, y lo puede hacer con toda aseveración porque lo ha visto. Juan no está diciendo, alguien me contó, es que se me reflejó en una pared, es que me pareció ver como una sombra que tenía una forma, es que una piedra tomó ahí la forma de una negrita. No, él está diciendo, yo lo vi. No hay testimonio más fidedigno que alguien que dice, es que yo lo vi. Y usted puede estudiar todo el libro de Juan. Vaya al capítulo 4. Empieza en Apocalipsis 4, dice, después de esto, miré. Capítulo 5, el puro inicio dice, y vi en la mano. Juan vio. Capítulo 6, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Capítulo 7, después de esto vi a 4 ángeles. Versículo 9 del capítulo 7, después de esto miré. Ok, y usted empieza a estudiar todo el libro de Apocalipsis de esa manera y se dará cuenta que de todas las cosas Juan dice, yo lo vi. Pero aquí hay algo muy importante.
Porque, y hay que decirlo, como dicen, como son, las cosas como son, porque Juan fue el primer viajero en el tiempo. Así como suena. ¿Le suena muy fantasioso? Juan está viendo en tiempo real lo que está sucediendo. Dice, vi cuando el Cordero abrió el sello, vi cuando la puerta fue abierta, vi cuando escogió a los 144,000, vi cuando cayó la gran Babilonia. Él está viendo cuando las situaciones se están dando, pero esas situaciones históricamente no se han dado. Entonces Juan fue llevado en el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios no habita en una esfera de tiempo de pasado, presente y futuro. Él habita en una esfera llamada la eternidad. Esto hay que decirlo como es una dimensión espiritual, distinta de la dimensión natural. La dimensión natural está gobernada, y se los he explicado a algunos de ustedes, por las leyes físicas naturales. ¿Qué gobierna una ley física natural? Entonces, cuerpo, materia, espacio, tiempo. 4 aspectos relacionados a una dimensión natural. Por favor, chicos. Aquí, allá está el doctor se va a encargar. Aquí, por favor. 4 elementos de una naturaleza física. Materia, espacio, tiempo y espacio. Pero Dios no está supraditado a ninguna de esa naturaleza. ¿Me ayudas? A ninguna de esa naturaleza dimensional. ¿Cómo podemos verlo? El cuerpo de Cristo resucitado atraviesa paredes. Quiere decir, no está sometido a materia. Trate de atravesar esta pared, a ver cómo le va. No podrá. Entonces, está supraditado. Cristo no está supraditado a espacio, tiempo, materia. En realidad, Él trasciende a esas cosas. Dice que en un momento estaba en un lugar y luego desaparecía, iba a otro lugar. O sea, Él no está limitado al espacio. Entonces, usted ve el comportamiento de la naturaleza espiritual versus el comportamiento de la naturaleza espiritual, y se da cuenta que la espiritual está por encima de la natural. Puede hacer con la natural todo lo que quiera, mas la natural no puede hacer con ella todo lo que quiera. ¿Ven la diferencia? Son dimensiones. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta, Juan fue llevado a esa dimensión espiritual y vio en tiempo real lo que estaba aconteciendo. ¿Y por qué lo vio? Puede dar testimonio de ello. Él dice, yo sé la palabra de quién fue esta. Y por eso puedo dar testimonio de, versículo 2, la palabra de Dios. ¿Usted cree que Juan se lo puede brincar cualquiera al decirle, es que eso no es palabra de Dios? Juan le va a decir, papi, yo lo vi. Yo lo vi. Yo fui llevado allá. Y dar testimonio acerca de algo todavía más glorioso y sublime. Dice, la segunda situación de la que Juan da testimonio, dice, y del testimonio de Jesucristo. Del testimonio de Jesucristo. ¿Por qué puede decir él que da testimonio de la persona de Jesucristo? Puede ir conmigo a Apocalipsis 19, versículo 11 hasta el versículo 16. Y usted va a leer que Juan recibe de primera mano una visión de quién es Cristo. Dice el versículo 11 nuevamente, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos.
De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan lo vio. Juan lo vio en gloria, Juan lo vio glorificado, Juan lo vio triunfante y conquistador. No puede decir Juan ninguna otra cosa que no sea la verdad acerca de este Cristo. Juan testifica, todo el cielo testifica de la gloria y de la majestad de nuestro Señor. Dice la Escritura, y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22, versículo 17. Hay testimonio acerca del Jesucristo que nos revela el Apocalipsis. Y Juan lo vio. Y Juan lo entendió. Y lo transmite a la iglesia para que la iglesia hoy, más de 2000 años después, lo dé a conocer a un pueblo que perece por ignorancia acerca de quién es este Rey de Gloria. Acerca de quién es este Rey de Gloria. Un Dios glorioso, un Dios vencedor. Usted no lee aquí a un Dios debilucho que viene a negociar con sus enemigos. Viene a destruirlos por su iniquidad y su impiedad. Un Dios justo, un Dios santo. Acerca de este Dios, la iglesia haría bien en tener temor reverente para conducirse como es digno. Juan lo sabe, Juan lo entiende, Juan lo vio, Juan testifica acerca de él. Termino con el versículo 3, la bienaventuranza. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí hay muchas cosas importantes que le está diciendo. La bienaventuranza, makairos en el griego, implica sientan sumo gozo. Sientan extremo y sumo gozo. Utilizada esta misma palabra en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas por el Señor Jesucristo. Bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí hay que aclarar el aspecto histórico y contextual. Evidentemente, si esta era una revelación, un escrito para las 7 iglesias, iba a ser dado para que fuera leído por alguien a una congregación de 7 iglesias. Entonces está diciendo, bienaventurado la persona que tiene la opción de leer y los que tienen la opción de escuchar este mensaje. Pero la bienaventuranza está condicionada no a leerla, no a escucharla, sino a ¿qué? A guardar las cosas en ella escritas. Porque es muy fácil cuando a usted le dicen, el Señor viene pronto. Ay sí, se hizo un oidor, pero no un hacedor, porque no vive con la piedad, con la justicia y con la santidad que Dios demanda para quienes, sus siervos. No a cualquiera, sus siervos. Entonces Dios le está diciendo, bienaventurado eres si escuchas y haces. Si pones tu fe práctica, en obra, porque el tiempo está cercano, y cercano, se los digo mis amigos, cercano, cercano. La palabra tiempo, utilizada aquí, kairos, en el griego, representa una estación, y los elementos propios de una estación, verano, invierno, otoño, primavera, una estación específica. Y adivinen que Cristo habló acerca de los tiempos. Lucas capítulo 21. Lucas 21, versículos del 29 al 31.
Es increíble lo que la Biblia nos muestra acerca de la unidad en todos sus aspectos. 21 del 29 al 31 dice Jesucristo a sus discípulos. También les dijo una parábola. Nuevamente Jesús hablaba en parábolas. ¿Por qué? Porque ocultaba una parábola, una verdad a los impíos y la revelaba a los humildes. Es el mismo principio cuando Él le dice que les va a manifestar estas cosas y que lo leímos en el Apocalipsis. Hablan señales para que el mundo no entienda, mas para que sus siervos sí entiendan. Y aquí les dice, mirad esta parábola, y dice, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, ¿cuáles cosas? Ya se las expliqué. Cuando ustedes vean que estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Es lo que Cristo le está diciendo. Los que oyen, el que lee, y los que oyen y guardan estas cosas, porque el verano, el Mesías, está cerca. Es lo que le está diciendo a la iglesia. Miren los tiempos, mire que todo se ha acelerado, mire que las cosas, las señales se están dando. Entonces sépalo que el Mesías está cerca. Aleluya. Entonces, ¿cómo puede la iglesia hoy sencillamente escuchar el mensaje, cerrar la Biblia y dice, bueno, ¿y qué sigue ahora? Vamos a comer. No es que tenga nada de malo, pero, mis hermanos, el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Toda la Escritura da testimonio de estas cosas. Más que nunca el cristiano debe estar velando y vigilante. El tiempo está cerca. El rapto de la iglesia es inminente. No tengamos temor. Vivamos esperanzados, más ocupados, como dice el apóstol Pablo, en nuestra salvación, con temor y con temor. Claro, el mundo va a escuchar esto y dice, ¿que quién viene? ¿Cuándo viene? ¿Y por qué viene? El cristiano ya está avisado. Por eso dice que Él viene como ladrón en la noche. De sorpresa. ¿De sorpresa para quiénes? Para los cristianos carnales. Si se puede llamar cristianos. Mas al cristiano espiritual lo encuentra velando y guardándose. Porque sabe que el tiempo está cerca. Oramos a Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu mensaje, Señor. Y gracias por tu iglesia, Señor, receptora del mensaje. Que sea tu Espíritu Santo tratando con cada corazón, con cada mente y con cada espíritu, alertándole, manifestándole y haciéndole saber que el tiempo está cerca y que las cosas sucederán rápido, sucederán una tras otra y el mundo estará confundido, mas tu iglesia esperanzada, porque hay una esperanza que el cristiano sabe que será reunido con su Señor en las nubes. Oh Padre Celestial, yo bendigo a tu iglesia y te doy gracias por la oportunidad de predicar acerca de este maravilloso libro del Apocalipsis. Y esta bienaventuranza es para nosotros sentirnos con sumo gozo, porque queremos oír y queremos hacer. Padre, enséñanos y danos la fuerza espiritual para oír y hacer conforme a tu palabra, que dice que tú pones en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Oh mi Señor, bendice a esta tu iglesia, llévala con bien a sus hogares y en paz, Señor. Toma control de cualquier situación de salud que se esté dando, Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia y que sea tu Espíritu Santo tomando el control de todas las cosas, Señor. Si hay algo espiritual en ello, Padre, con todo reverencia y temor te pedimos que sea tu Espíritu Santo tomando el control de ellos. Oh Padre, ten misericordia de todos aquellos, Señor, que quizás por alguna razón específica
aún son cautivos. Padre, te pedimos que por tu misericordia y por tu gracia añadas bendición tras bendición, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.